The words to which I should like to call your attention this evening are to be found in the book of the prophet Isaiah, in the 5th chapter, the 20th verse. The 20th verse in the 5th chapter of the book of the prophet Isaiah. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Isaías 5, versículos 18 y 19. Hemos considerado los dos primeros ayes que pronunció Isaías y ahora pasamos al tercero. El primero era el materialismo, predicación que pueden encontrar en este nuestro canal. Este materialismo del que eran culpables los hijos de Israel. También el segundo, su obsesión por el placer. Igualmente, esta predicación la pueden encontrar en nuestro canal. Ahora llegamos al tercero, que se expresa en estos dos extraordinarios y gráficos versículos. Esto no nos interesa porque seamos historiadores ni porque tengamos un mero interés por la antigüedad y suficiente tiempo de ocio para leer la historia de los hijos de Israel, como leemos las historias de Grecia y Roma, ni porque leer historia sea algo fascinante e instructivo. Ese no es nuestro caso en absoluto. Nos interesa porque vivimos en un mundo repleto de dificultades y problemas y que es extrañamente similar al mundo de los hijos de Israel cuando el profeta Isaías les habló. Esa es la única razón que tengo para pedir tu atención con respecto a este pasaje. Ciertamente, mi principal proposición es que desde que el hombre y la mujer se rebelaron contra Dios y cayeron, el mundo se ha encontrado siempre en la misma situación y necesita siempre el mismo mensaje. Y aquí tenemos el mensaje de Dios a este mundo en el que nos encontramos y su mensaje para todos nosotros como seres individuales. ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Por qué nos encontramos en estado de crisis perpetuamente? Cada semana igual. Tan pronto como resolvemos un problema, llega otro. Siempre problemas, siempre discordia, siempre infelicidad. Eso es cierto a escala internacional, pero también sucede dentro de la nación. La vida está llena de problemas, llena de dificultades, y todos lo hemos experimentado en nuestras propias vidas. ¿Teníamos que ser así? ¿Tenía que ser así la vida? ¿Cuál es la causa que hay detrás de todo ello? ¿A qué conducirá? ¿Cómo terminará al final? ¿Es la historia un absurdo, tal como dijo Henry Ford? ¿Carece de significado o de sentido alguno? ¿O podemos ver un propósito en ella? Estas son preguntas cruciales. Pero luego, de manera más apremiante aún, queremos saber si se puede hacer algo en absoluto al respecto. ¿Nos queda alguna clase de esperanza? ¿Seguimos depositando nuestra fe en los estadistas? ¿Se nos pedirá que lo hagamos cuando quiera que se avecinen unas elecciones generales? A menudo nos lo piden, ¿no es así? No digo nada en contra de los políticos. Es preciso tener un gobierno y hacen falta políticos para poder gobernar. Pero no creo que queden muchas personas en ningún país que tengan realmente gran fe en los actos de cualquier hombre, mujer o partido. ¿Hay alguna esperanza, pues? ¿Hay algo que podamos hacer para zafarnos de todo esto y vivir una vida digna de recibir ese nombre? Ahora bien, el hecho de que estas preguntas solo reciban respuestas en la Biblia y en este capítulo en especial es lo que me lleva a pedir que prestes atención a él. O permítaseme expresarlo de forma radicalmente distinta. Los que son cristianos y pertenecen a una iglesia participan en lo que se denomina culto de comunión. Nos acercamos a la mesa donde se parte el pan y se vierte el vino, y participamos de ambas cosas. ¿Por qué lo hacemos?
Decimos que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Primera de Corintios 11:26. El Señor Jesucristo ordenó a sus seguidores que así lo hicieran. Haced esto, dijo, en memoria de mí. Pero, un momento, ¿quién era? ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué debemos recordarle? ¿Por qué motivo hemos de rememorar su muerte en la cruz? La respuesta es que este Jesús de Nazaret es el Hijo eterno de Dios. La Biblia declara que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, que esa persona eterna se humilló y adoptó la naturaleza humana. Vivió la vida como hombre y sufrió la cruel muerte en la cruz en un monte llamado Calvario. Pero, ¿por qué debemos recordarlo? ¿Por qué descendió del cielo a la tierra y eligió morir de esa forma? Sus discípulos intentaron detenerle, le dijeron: «No subas a Jerusalén, Herodes planea matarte». Pero él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 9:51. Nada podía detenerle, fue de forma deliberada. ¿Por qué? Y esa pregunta solo tiene una respuesta. Era necesario por causa del pecado, porque el pecado había reducido a los hombres y las mujeres a tal estado que nada podía liberarlos de él. Nada, a excepción de la venida del Hijo de Dios al mundo y su muerte en la cruz. «No me avergüenzo del Evangelio», escribió el apóstol Pablo, «porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego». Romanos 1:16. En otras palabras, la comunión no tiene ningún sentido aparte de eso. No tiene sentido ni sirve de nada creer que Jesús es el Hijo de Dios y que tenía que morir en la cruz, a menos que comprendamos la verdad con respecto a nosotros mismos como hombres y mujeres en pecado. En pecado. Y la exposición que hago del mensaje de ese capítulo se debe a la perfección con que describe ese estado en el que todos nos encontramos por naturaleza y del que tanta constancia dejamos en nuestras vidas cotidianas. ¿Por qué la cruz? A causa de esto, hemos considerado dos manifestaciones del pecado. Hemos visto que es un terrible poder que atenaza a los hombres y las mujeres y se adueña de ellos, convirtiéndolos en esclavos completamente impotentes. Ahora llega el momento de considerar los versículos 18 y 19 para ver la tercera manifestación. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen: «Venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel», para que lo sepamos. Extraigamos los principios de este pasaje que nos enseña. Adviértase, en primer lugar, el elemento deliberado e intencionado del pecado. ¡Ay de los que traen la iniquidad! La atraen hacia sí. Esta es una afirmación de gran interés y deseo mostrarte su pertinencia para los tiempos en que vivimos. Más adelante mostraré que el pecado tiene una especie de naturaleza cíclica en sus manifestaciones, pero quizás lo más obvio sea precisamente este elemento de intencionalidad y premeditación. Traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Al decir eso, Isaías se refiere a que no habían caído simplemente en el pecado por accidente. No se trataba meramente de que fueran con toda inocencia y la tentación les hubiera abordado en el camino, y que antes de que se dieran cuenta ya hubieran caído. No, eso sucede y es reprensible, será castigado, pero esto es peor. El problema de los hijos de Israel en esta coyuntura en particular no era meramente que hubieran caído inadvertidamente en el pecado por causa de la debilidad de la carne. El poder del pecado y la sutileza de la tentación era algo peor. Se habían esforzado en pecar, habían provisto para el pecado, se habían preparado para ello y salían deliberadamente en su busca. La Biblia lo trata en muchas partes. El apóstol Pablo dice: «No proveáis para los deseos de la carne». Romanos 13:14. ¿Por qué?
porque la carne ya es lo suficientemente mala tal y como es. La carne, es decir, la naturaleza pecaminosa es tan poderosa que no precisa de nuestra ayuda, dice Pablo. No la alimentes, no le proporciones ningún tipo de munición ni de comida. Por supuesto, todos sabemos cuán cierto es esto. Tenemos una lucha constante contra el mundo. La carne y el diablo siempre están presentes. Nacemos en ese mundo. Independientemente de lo que hagamos, el pecado siempre está ahí, a la espera de su oportunidad, siempre dispuesto a atacar, y nos ataca, y se apodera de nosotros y nos derriba. Pero lo que estaban haciendo aquellas personas de tiempos de Isaías era atraerlo hacia sí. Lo deseaban, salían en su busca y se esforzaban en producirlo, lo fomentaban con todas sus fuerzas. Esa es la acusación que recae sobre ellos en este pasaje. Se preparaban deliberadamente para pecar, estaban proveyendo para la carne. Ahora bien, la palabra traer que utiliza Isaías aquí es muy interesante. Introduce el elemento de intencionalidad que intentó recalcar, dado que significa que lo estaban haciendo a pesar de ciertas cosas. Tenían que traer, tenían que tirar, por así decirlo, y ejercer, por tanto, una energía. Tenían que superar ciertas resistencias. ¿Qué resistencias eran? Bueno, los hijos de Israel tenían que superar la resistencia de la enseñanza que habían recibido como pueblo de Dios. Este era el pueblo al que Dios había dado los 10 mandamientos por medio de su siervo Moisés. No eran ignorantes, no vivían en las tinieblas del paganismo, no vivían sin luz. Habían disfrutado de la incomparable enseñanza acerca de cómo deben vivir los hombres y las mujeres. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, etc. Éxodo 20. Pero a pesar de toda esa enseñanza ética, a pesar del hecho de que Dios mismo les hubiera instruido, se enfrentaban a ella y se esforzaban por hacer las mismísimas cosas que se les había enseñado a no hacer. Estaban desafiando la gran enseñanza moral que habían heredado. Pero Isaías 5 también es una descripción extraordinaria y asombrosa de la vida en el mundo hoy en día. ¿No vemos todo eso recreado ante nuestros propios ojos? Solía haber un patrón moral, pero hoy día es objeto de burla. Se desprecia como algo victoriano y otras cosas por el estilo. La gran herencia de rectitud moral, de enseñanza moral que hemos recibido como ciudadanos británicos y de otros países se está dejando de lado, y los hombres y las mujeres rechazan todo lo que es el tejido y la esencia constitutiva de la vida nacional. A pesar de toda esa herencia, estamos trayendo la iniquidad hacia nosotros. Pero los hijos de Israel no solo estaban yendo a contracorriente de esta enseñanza moral única, sino que al mismo tiempo estaban desafiando la resistencia que oponía su propia conciencia. Se esté de acuerdo o no, en todo hombre y en toda mujer existe una especie de supervisor interno, una conciencia. Nuevamente el apóstol Pablo dice que las personas que jamás tuvieron la ley tal como la entregó Moisés a los hijos de Israel muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Romanos 2:15. Y por eso se acusan o defienden entre ellos o a sí mismos. Todo el mundo tiene un sentido de moralidad y rectitud moral, del bien y del mal, de lo correcto y lo incorrecto. Y cuando somos tentados hay un supervisor que dice no, detente. Por medio de su siervo Isaías, Dios estaba condenando al pueblo de Jerusalén por hacer caso omiso de su conciencia, pero apartarla deliberadamente y traer la iniquidad hacia sí. En 1 Timoteo 4:2, el apóstol Pablo habla de personas que tienen cauterizada la conciencia. Se han resistido tanto a ella que está prácticamente muerta y ya no les habla.
Esta es una cuestión de gran importancia. Vivimos en una época, en una generación en la que los hombres y las mujeres pecan deliberadamente. Desechan deliberadamente todo lo que es bueno, limpio, puro y edificante, dándole la espalda, por así decirlo, trayendo la iniquidad hacia sí, a pesar de todo su legado moral. El segundo elemento en el pecado que se expone aquí es lo engañoso y vano de la vida pecaminosa. Isaías utiliza la expresión «ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad», cuerdas que no valen para nada. Nuevamente aquí tenemos una forma alegórica de exponer una cuestión que aparece en la Biblia, casi de principio a fin. Isaías deja en evidencia y ridiculiza la vacuidad de los argumentos que suelen utilizar las personas para justificar la clase de vida que viven. Según la Biblia, el pecado siempre emplea argumentos falsos y engañosos. El pecado es sutil y astuto y triunfa porque se puede engañar a las personas con gran facilidad. Así se explica toda la historia de la raza humana, ¿no es cierto? Allá, en el capítulo 3, se nos relata la tentación de Eva por parte de Satanás y cómo ella a su vez persuadió a Adán para que desobedeciera a Dios. Y como recuerda el apóstol Pablo a los Corintios, lo que destaca de la tentación es su astucia. Como el diablo engaña a Eva con su astucia, se presentó con argumentos especiosos que tuvieron acogida. El pecado siempre atrae con cuerdas que en realidad son vanas. Ahora bien, como ya dije anteriormente, esto es una cuestión de gran importancia con respecto al pecado que la Biblia recalca en todas partes. El autor de la epístola a los Hebreos advierte a sus lectores para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. No hay nada en el mundo más engañoso que el pecado. Ese es justamente el motivo de que el mundo esté como está. Por eso todos somos tan necios. Por eso no aprendemos de la historia. Por eso las biografías que leemos no nos sirven de ayuda. Presenciamos la perdición de alguien por causa de algún acto equivocado y a continuación lo repetimos nosotros mismos. El engaño del pecado, cuerdas de vanidad. Permítaseme resumir todo esto por medio de un ejemplo perfecto, el más vivido cuadro de este aspecto en particular de la cuestión. Esto es, la parábola de nuestro Señor sobre el Hijo Pródigo que trajo la iniquidad con cuerdas de vanidad, Lucas 15. Allí lo tenemos criado en el hogar de su padre junto con su hermano. No podía tener un padre o un hogar mejores. No podía haber crecido en un entorno y en unas circunstancias más favorables. Más aún, tenía unas perspectivas brillantes. Tenía todo lo que un hombre puede desear, pero, como recordarás, lo dejó todo y se marchó a un país lejano, donde tenía la certeza de que podía vivir una vida maravillosa. Llegó un momento en que no solo se convirtió en indigente, sino que sufría de inanición, y se vio obligado a comer las algarrobas con que se alimentaban los cerdos. Pero ni siquiera eso le daban. No tenía dónde caerse muerto. ¿Qué pudo llevarle de una situación a la otra? Solo hay una respuesta. El hijo pródigo trajo la iniquidad hacia sí con cuerdas de vanidad. ¿Qué significa? Bien, observa el falso razonamiento. El pecado es muy astuto. Siempre presenta sus razones, sus argumentos. El pecado nos conoce muy bien, sabe que nos gusta considerarnos muy inteligentes. No se limita a decirnos tan solo que hagamos algo, nos da razones para hacerlo, que parecen verdaderamente maravillosas, pero en realidad vienen a ser especiosas, son necias y vacuas. Los razonamientos son siempre falsos, los argumentos siempre son equivocados. Considéralo tal como se nos presenta en Génesis 3, en el caso de Eva. ¿Con qué Dios ha dicho?, preguntó el tentador. El mismísimo tono de voz debería haber puesto a Eva en guardia. Cuando alguien llega y te pregunta ¿con qué Dios ha dicho?, conviene sospechar de inmediato. No debieran hablar así de Dios. Pero el diablo vino y dijo
¿Con qué Dios ha dicho que no hagáis ciertas cosas en el huerto? Eva respondió y el diablo dijo, por supuesto. ¿Sabes por qué lo dice? Dios sabe perfectamente que en cuanto comáis del árbol os convertiréis en dioses vosotros mismos. Y por eso os dice que no comáis. No quiere que seáis como dioses. Quiere que sigáis siendo subordinados, siervos. Os dice que no comáis porque sabe que en el momento de hacerlo se os abrirán los ojos y tendréis el mismo entendimiento que Dios. Seréis iguales a Él y dejaréis de ser subalternos. Gobernaréis, seréis dioses. Comed la fruta.